Muy buenos días, estimados amigos de Psicología, Espiritualidad y Salud. Hoy día, se está acercando la Navidad y pues este momento de la Navidad queríamos conversar a ustedes acerca de Jesús, ¿no? Es muy importante eh, las creencias para una buena salud mental. Es muy importante las creencias para tratar de tener una capacidad de resiliencia y soporte emocional. Y precisamente cuando nosotros hablamos de Jesús, Jesús como Dios, Jesús es Dios, es una creencia que me ha gustado mucho a mí meditarla, estudiarla, porque pues es parte también de nuestra cosmovisión, de cómo vemos el mundo, y eso se va a relacionar a la salud mental. Bueno, yo le cuento, yo soy psicólogo de profesión, he estudiado mucho, inclusive cuando yo los primeros años, yo he tenido, bueno, en cuestión de creencias, vamos a empezar por ahí, yo vengo de una familia bastante católica. Al de los 19 años, inclusive yo estuve en un seminario católico, ¿no? En un seminario católico. A los 31 años, salí del seminario después de 2 años. En los 31 años empecé a entrar en el mundo del cristianismo, ¿no? Me acuerdo que entré a una iglesia cristiana y sí se percibió cierta espiritualidad, cierta sensación de paz, cosa que no encontraba anteriormente. Y después me parece que la época en la que estuve en el cristianismo me ayudó mucho a conocer las escrituras, más que en la época del catolicismo, porque usted sabe que los católicos casi no leen mucho, especialmente no leen más se basan mucho en los dogmas. ¿Qué es dogma? Que si al Papa se le ocurre decir una cosa, lo tienes que creer. Y si no lo crees, ya no eres, pues te excomulgan, porque la autoridad es del Papa, ¿no? Entonces, lo que sucede es que ya cuando estaba en esta etapa del cristianismo, que abarcó desde los 31 años aproximadamente hasta los 47, 48, 49 años, porque en los 49 años tengo un incidente que ya me marca dejar esas creencias, pues aproximadamente han sido como 19, 18 años. Entonces sí, el cristianismo, algo que yo he valorado bastante del cristianismo es que te enseña a leer la Biblia. Aunque también te riges por dogmas, porque las dogmas de la iglesia cristiana están muy basadas en el catolicismo, acordémonos. Es muy importante por eso estudiar, inclusive saber historia. La iglesia católica, ustedes saben que se origina en el año 325 de nuestra era en el concilio de Nicea, donde se unifican todos los pensamientos y por el emperador Constantino. Constantino fue el que realizó ese concilio en el 325 en la ciudad de Nicea, que ahorita está en Antioquía, que pertenece a Turquía. Entonces, se fija como dogmas esta creencia de que Jesús es Dios. Antes de eso habían diferentes pensamientos, diferentes grupos que debatían entre ellos. Pero Constantino, que necesitaba unificar el imperio y hacer una religión para el imperio, entonces desarrolla el dogma de la divinidad, de que Jesús es Dios. Entonces, el cristianismo lo adoptó, ¿no? Lo adoptó del catolicismo. Y así se siguió ese dogma hasta hoy en día, pues es un dogma de fe. Pero si uno empieza a investigar profundamente de dónde se origina este pensamiento de que Jesús es Dios, ¿no? Este pensamiento se origina de una influencia griega, helénica. Yo he estudiado en el judaísmo. En el judaísmo no existe la posibilidad de que un hombre sea Dios, ¿no? En el judaísmo, en la mística judía, se cree que el hombre es una chispa divina, ¿no? Somos una partecita de la divinidad, pero no existe la posibilidad de que alguien pueda ser Dios, porque la inmensidad del conocimiento infinito que Dios lo posee, no lo podría tener un hombre, ¿no? Entonces, ¿dónde se origina la deidad de Jesús? Que
se puede decir que se fundamentó en el concilio de Nicea, ¿no? Por un grupo que parecía que era el que tuvo más fuerza, ¿no? Entonces, desde ahí para adelante se fundó este dogma, mejor dicho, de que Jesús es Dios. Pero este dogma, si uno retrocedemos más atrás, está muy relacionada, le voy a decir así, al pensamiento griego. Los griegos sí creían que los dioses podían procrear con las mujeres, ¿no? Que Dios se podía se podía unir a las mujeres y de ahí podían nacer los semidioses, ¿no? Pero en el pensamiento judío no, porque en el pensamiento judío la divinidad es una luz, se puede decir, tan pura, es una inteligencia, es una energía tan poderosa que si se acerca a alguien inclusive la fulmina, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la divinidad de Jesús, definitivamente hay que investigar. A mí me parece que lo que nos falta es tener criterio, investigar, tener un pensamiento crítico. Eso es lo que debemos tener, un pensamiento crítico para saber por qué, de dónde viene. Bueno, gracias a Dios que yo he tenido el tiempo, la oportunidad para poder estudiar estos temas. Y pues podía yo emitir o decir que Jesús definitivamente no es Dios, con todos los estudios que he tenido, y me gustaría que ustedes también investiguen. Por ejemplo, hay un versículo que en las misas, en las misas se lee, ¿no? Que acá dice, porque un niño nos es nacido, hijo de Dios es dado. Esta traducción es de la Reina Valera. Y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta oración que se lee aduciendo a Jesús está mal traducida. Número uno, hay que entender que la Biblia fue escrita en hebreo, principalmente todo lo que es el Antiguo Testamento. Cuando se tradujo al griego, que bueno, eso fue en el año aproximadamente 350 de nuestra era, lamentablemente el griego tiene otro pensamiento, y esa misma traducción generó que se confunda el pensamiento del hebreo y se ponga otras palabras en este caso, que no hay una traducción exacta, porque en sí tampoco no puede haber una traducción exacta, ¿no? Pero no, en esa época eso fue lo que limitó mucho, lamentablemente, el tema de que la Biblia en griego se puede decir, pues no fue una correcta traducción. Yo voy a poner más abajo un enlace que explica con un judío qué es lo que dice y qué es lo que debería decir acá en el original. Entonces, y así pues se han manipulado muchas partes, lamentablemente, las escrituras, y después del griego se ha traducido al latín. Del latín se ha traducido posteriormente al castellano, a los diferentes idiomas. Como ustedes saben que la iglesia prevalecía y se hablaba y se escribía en latín, y eso fue hasta el año aproximadamente donde aparece la Reforma, que es donde aparecen esos movimientos que empiezan a separarse de la iglesia. Martín Lutero en el año de 1532, si no me equivoco, es donde empieza, pues se separa la iglesia católica. Ojo que Martín Lutero fue un monje agustino, un sacerdote agustino, que ante ver la corrupción que había en la iglesia católica se va a separar. Y pues entonces, a partir de ahí ya la Biblia del latín se empezó a traducir en diferentes idiomas. Por ejemplo, Reina Valera toma su nombre, los monjes que la habían traducido desde del latín al español, ¿no? Y así, entonces en cada traducción, más la manipulación que hubo por parte de la iglesia para los escritos, entonces eso generó pues que hoy en día leamos textos que no tienen una correcta traducción y que no tengamos la capacidad para poder discernir, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, como les comentaba, la idea de que un hombre puede ser Dios, esa idea es netamente griega, es grecorromana. A los
emperadores les hacían ver como dioses. No sé si ustedes han visto la película del emperador Augusto, ¿no? Que le decían, pues era divino, ¿no? El divino Augusto, le decían, ¿no? Porque le decían, creer que era Dios, ellos creían que era Dios, ¿no? Entonces, pero, y esa herencia, pues, acordemos que el apóstol Pablo, el que escribe las cartas, tenía se puede decir, mucha tradición, también tenía mucho pensamiento griego, y parece que eso lo mezcló con los pensamientos judíos que también tenía, y creó pues el cristianismo, que el verdadero creador del cristianismo fue Pablo. ¿Quién fue Jesús entonces? Vayamos a eso. ¿Quién fue Jesús? Jesús me parece que fue, después de haber estudiado, fue un hombre que se dedicó mucho a los estudios. Más adelante me gustaría hacer unos capítulos sobre este tema. Me gustaría que ustedes también pregunten más abajo. Ya Jesús fue un hombre que se dedicó mucho a tener esta revelación. Era un místico judío. Yo lo creo a un místico judío porque si te das cuenta, Jesús no te dice anda, vete al templo, ora. Él dice, enciérrate en tu habitación y busca a tu Padre. Dice, a mi Padre, a tu Padre que está en los cielos. Porque definitivamente que Dios, que ojo, acá también hay otro tema interesante. La palabra Dios no hay una palabra Dios en el Antiguo Testamento, ni en la Torá. En la Torá hay diferentes manifestaciones de la divinidad. Por ejemplo, cuando se dice que Dios creó el mundo, lo llamamos Elohim, ¿no? Y así está también el Yud-He-Vav-He, el tetragramatón, que después lo tradujimos como Yahvé, está Adonai, pero no hay esta palabra, se puede decir, Dios, para traducirlo directamente desde el Antiguo Testamento, sino que mayormente, como no sabían qué poner, pusieron Dios en las traducciones. Pero en sí la palabra Dios, ¿de dónde viene? Eso también es interesante saberlo. La palabra Dios viene del latín Deus, ¿no? Deus, que se origina en el griego Zeus. O sea que la palabra Dios viene también, se puede decir, de una herencia griega, ¿no? Etimológicamente viene de Zeus. Es muy importante que nosotros tengamos esta capacidad de criterio, porque lo que pasa es que esto ha generado mucha manipulación. Bueno, sigamos con el tema de Jesús. Jesús ha sido un místico judío que conocía las escrituras, alguien que se acercó bastante a la divinidad, y eso, bueno, y que aprendió pues mucho de la Torá, de la Biblia, que tuvo mucha influencia de pensamientos como los escénicos, y vamos a saber por qué digo esto, y qué grupos había, qué sectas había antes en Israel. Es muy interesante. Antes estaban los fariseos, estaban los esenios, después estaban también los saduceos, los celotes. O sea, Jesús vivió en una época, así como ahora hay iglesia católica, iglesia evangélica, y las iglesias evangélicas se dividen en pentecostales, bautistas. En la época de Jesús también había estas sectas, ¿no? En el pueblo judío, ¿no? Y él parece que tuvo bastante influencia, ¿no? De los esenios, porque según más adelante voy a hacer otros capítulos para mostrar por qué creo esto. Entonces, pero Jesús pertenecía, por ejemplo, acá también, eso es lo que a mí me inquieta mucho, cómo Jesús hablaba de los fariseos, ¿no? Fariseos, decía raza de víboras, porque Jesús era fariseo. ¿Y por qué creo que era fariseo? Hay que saber quiénes eran los fariseos acá. Los fariseos eran los que interpretaban la Biblia, la Torá, mejor dicho, no la Torá y los escritos, porque no había el Nuevo Testamento en esa época. Los que interpretaban de manera, se puede decir, libre, las escrituras, las tenían una interpretación de la Torá, esos eran los fariseos. Entonces Jesús, al interpretar las escrituras, también era un fariseo, porque Jesús decía, por ejemplo, hay una parte que decía de la interpretación del sábado, ¿no? El sábado que había que hacer nada. Jesús lo interpreta y le dice, no, yo creo que si hay que curar a un enfermo, el sábado ahí tenemos que ir a curar al enfermo, ¿no? Es una interpretación, cosa que los saduceos no lo hacían. Los saduceos le entendían al pie de la letra de la Torá, ¿no? Entonces,
Entonces, muy importante es que entendamos quiénes eran fariseos, quiénes eran saduceos, y los esenios, ¿no? Era otro grupo también. Los esenios eran muy espirituales, ¿no? Eran los que, por ejemplo, decían que cuando tú te reunías o cuando entrabas a este grupo de los esenios, tú tenías que vender todas tus propiedades. Vendías todo y los entregabas a ellos, y el encargado ahí, los esenios, los repartía entre todos. Por eso que creo que Jesús también tenía se puede decir, tenía una influencia escénica, porque cuando se le aparece el joven rico, le dice: vende todo lo que tienes, ¿no? Y tenía esa influencia en los esenios, ¿no? Entonces Jesús era un hombre, pues un hombre, un justo, podemos decir, porque se entregó a la oración, a la comunicación con Dios, y le decía Padre, porque tenía esta intimidad, que yo también lo puedo llamar Padre a Dios, ¿no? Porque tengo esta intimidad con Él. Entonces, y esta intimidad con Él generaba, pues, que Él inclusive pueda hacer sanaciones. En cuanto a sus sanaciones, por si acaso, leí, me gustaría que ustedes investiguen, busquen en internet. Este señor es muy conocido, el doctor Antonio Piñeiro. Este es una eminencia en temas de cristianismo, una eminencia en cristianismo antiguo, sabe hebreo, arameo, ha escrito unos libros sorprendentes, ha hecho una investigación del cristianismo y ha encontrado que muchos milagros han sido mitologizados, exagerados, ¿me entienden? Y manipulado después por la Iglesia Católica, ¿no? Y que después pasó al cristianismo. El cristianismo también lo creemos. O sea que este tema de que somos salvos por la sangre de Jesús y que nos vamos a ir al cielo por la muerte de Jesús, que ahora lo toma mucho el cristianismo, te quita de tu responsabilidad de cambiar, de mejorar. No es que ya por la muerte de Jesús soy salvo y me voy al cielo. No, 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 Señor. Tú vienes acá, tienes la responsabilidad de mejorar, de salir adelante, de mejorar tus hábitos, de mejorar tu forma de ser. Si antes eras peleandero, ahora pues ya no pelees mucho, cálmate, investiga, únete, se puede decir, conéctate con la divinidad, con las oraciones y todo. Pero a mí me parece que te quita tu responsabilidad de crecer, de desarrollarte como hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. No, solamente lo que todos somos hijos de Dios, señores. Hasta las plantas, porque en la planta también habita esa divinidad. Las plantas tan bonitas, que a mí me gusta tener muchas plantas. Ahí también está la divinidad, está esa chispa que le hace crecer y crecer y crecer, ¿no? Hay estas chispas de divinidades que los tenemos todos, porque todos somos criatura de Dios. Y si uno vaya a la mecánica cuántica, a la física, también encuentra pues que que solamente existe la energía. Todos sabemos que solamente energía, o sea que solamente esa energía divina mueve el cosmos. En otras palabras, solamente existe la divinidad. Y nosotros somos se puede decir, esas chispas de la divinidad. Entonces, eso de que ya veo ahí muchos evangélicos, dicen: ya me arrebata, que ya nos vamos, que el juicio viene, que Jesús viene. Falso, señores. Si nosotros tenemos que tratar de mejorar, tenemos que tratar de hacer nuestro planeta un sitio muy bonito, hermoso. Yo tengo mis alumnos ahí en un colegio donde soy psicólogo, y cuando entro a hacer tutoría, yo les digo: ¿por qué Dios te creó? ¿Por qué vives? ¿Por qué existes? Porque Dios te necesita. Te necesita a ti, a todos nos necesita. ¿Para qué? Para que saquemos ese potencial, esa habilidad, esa vocación, y hagamos desde nuestro planeta un planeta maravilloso. Porque tenemos este paraíso. No pensemos en el paraíso que nos vamos a ir cuando nos morimos. Solamente nos vamos nuestro espíritu, que es una energía se puede decir que es una energía, ¿no?, que no tiene la capacidad como nosotros de tocar, de tomar agua, de disfrutar. Solamente es una energía que se va. Ese es el espíritu. Esa energía se va, y si no se ha rectificado, esta idea sí es judía. Si el espíritu no se ha rectificado, no ha crecido, no se ha desarrollado, vuelve otra vez a la tierra. Otra vez se reencarna. La reencarnación, ese pensamiento, viene de la mística judía, señores. Nos reencarnamos, sino que como se manipula, porque el tema es que las iglesias tienden a manipular. Si no crees en Jesús, te vas al infierno. Es falso. Si no crees en Jesús,
puedes tener una comunicación con la divinidad también, mediante los salmos. ¿Y creí Jesús qué? Creí Jesús, yo creo que Jesús qué? Fue un rabino, un judío, un justo, que enseñó, que fue para su época, fue un revolucionario en el pensamiento. Y que Dios, o hablemos acá ya, vamos más al tetragramatón, ¿no? Yud-He, Vav-He, que se llama Jehová, que o Yahvé, que lo traducimos, lo utilizó para cambiar el mundo, porque gracias a eso también lo utilizó a Pablo y a todos nos usa, pues, porque es el poderoso, ¿no? Entonces tengamos ese pensamiento y liberémonos de temores, miedos, y lo que tenemos que hacer es investigar, buscar. Gracias. Yo estoy muy agradecido con el Eterno, porque le llamemos Dios eterno, ¿no? Porque vivimos en una época del conocimiento, señores. Tenemos que conocer para salir de esa manipulación del miedo que imparten las iglesias. Gracias y será hasta otro momento para seguir hablando de estos temas de espiritualidad, que son muy importantes, de religión, y tener una conexión plena y directa con la divinidad. No es necesario pagar cupos. Pero acá quiero acortar acá un tema interesante. Yo he escuchado mucho en las iglesias cristianas que recibe a Jesús, ¿no? Acércate a Jesús, cuando dicen como tu Señor y Salvador. Pero en el mundo judío, en el pensamiento judío, también existe este pensamiento de que si tú estás muy alejado de la divinidad, muy alejado de Yahvé, Jehová, el tetragramatón, como se quiera traducir, o Dios, ¿no? Entonces necesitas, sí, un justo, uno que esté cerca a él. Y Jesús, pues, por todo lo que ha hecho, está cerca de la divinidad. No solamente él, hay muchos justos más. Está Maimónides, está muchos justos que existen. Entonces puedes pedir a él, y eso sí es válido, pedir a él para que te acerques a la divinidad, para que te acerques a él. Y sí, eso sí es válido, y eso sí lo comparto yo, esa petición que uno hace a Jesús para que te limpie, te libere y te acerque a la divinidad. Pero de ahí pensar que Jesús es Dios, ahí sí estamos ya mal. Por eso es que hay mucho, se puede decir, hay muchas personas depresivas en las iglesias. Yo tengo acá, yo como psicólogo, soy psicólogo hasta de pastores. Tengo mi pastora, por ejemplo, una de mis pastores ahí que tienen a la depresión, a la ansiedad, a las enfermedades y todo como cualquier ser humano. ¿No? Pero, ¿qué es lo que nos libera de la depresión, de la ansiedad? Tener pensamientos correctos, firmes, creencias correctas y creencias firmes. No somos perfectos, pero estamos en ese camino a rectificarnos, a mejorar, y nos unimos a la divinidad mediante la oración, mejoramos nuestra forma de ser. Pero cuando empezamos ya a pensar que Jesús es Dios, eso ya es idolatría. En el judaísmo se conoce como idolatría, ¿no? Entonces ahí es donde ocurre, ya que ya nos vamos o nos llenamos de miedo. No, si no recibo a Jesús o si no creo en Jesús como Dios, me voy al infierno. Y empiezan las ansiedades, los miedos. ¿No? Y no, señores. Lo que tenemos que entender es que el único que creó el universo, llamemos acá pues la divinidad, el eterno, el tetragramatón. No quiero decir Dios, porque a veces tengo que decir Dios, porque bueno, en el español es Dios, ¿no? Pero acuérdense que Dios viene de una raíz griega que significa Zeus. Entonces hablemos del tetragramatón o el eterno, ¿no? Entonces creó el mundo y el objetivo de este mundo es es un paraíso. Y de verdad que es un paraíso. Si ves las flores, el sol, el campo, las maravillas que existen acá, los peces con sus infinitos colores, y lo estamos destruyendo un paraíso. Pero yo sé que Dios, algo que yo siempre creo es que Dios creó el mundo y que Dios lleva el mundo. O sea que no hago lo que puedo, eso es lo que tenemos que por salir adelante, por ayudar a las personas, y lo demás lo dejamos a Él. Él se encarga, Él lleva el mundo. Como dicen muchos salmos, ¿no? Él es Señor de todos los mundos. Y hay una confianza plena en Él, lo que llamamos, la fe, que nosotros llamamos, en el hebreo se dice emuná, confianza. Tener confianza plena en Él, ¿no? Es muy interesante entrar
a las raíces de nuestras creencias y ver que verdaderamente le hemos cambiado demasiado, ¿no? Y por eso es que vivimos en el mundo como vivimos. No nos damos cuenta que vivimos en un paraíso. Bueno, será hasta otra oportunidad. Un gusto y vamos a seguir pues con estos temas ya que estamos en Navidad. Hasta luego.